Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Hola, benvinguts a tots. Aquesta vegada, com veureu, m'acompanyen una sèrie de persones que els hi tinc molt d'apreci, que és el grup de gent gran de l'Orfeó Català de Mèxic, Ave Fénix. Moltes gràcies i avui és un programa especial on el treball el farem entre tots. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día especial porque me acompañan mis amigas del Centro de Día Ave Fénix del Orfeó Català de Mèxic y es un programa donde además de tardar el doble de lo que normalmente tarda este programa, trataremos el tema de la educación, la salud y las personas mayores, la adultez mayor, o como podamos o pensemos llamarle. De hecho, el primer conversatorio es hoy, este es el primero de 5, donde vamos a tratar todos estos temas de manera conjunta, generando un diálogo entre México, Argentina, entre jóvenes, entre adultos y adultos mayores, con la idea de reflexionar sobre este tema que es absolutamente humano y absolutamente necesario y que en esta sociedad pareciera que está de segunda mano, que es el tema de la adultez mayor, sabiendo que para el año 2050 el 60% de la población vamos a ser adultos mayores y seguimos pensando y pensándonos como sociedad, como sociedades jóvenes, donde las oportunidades de desarrollo y de una vida de calidad, una vida digna para las personas adultas mayores se están cuestionando y están en cuestionamiento porque hemos alargado la vida, pero no hemos tenido la capacidad como sociedades de generar espacios, proyectos, acciones que nos permitan vivir de una vida de una manera, digna y saludable esta etapa de la vida, que además como sociedad es fundamental porque es ese grupo de gente quien tiene la experiencia de vida y quien nos enseña a ser adultos y quien nos enseña a afrontar la vida como lo pudimos experimentar en su momento con los jóvenes promotores de la salud y las personas, las estudiantes y los estudiantes del PEAM que nos acompañaron durante la pandemia y nos enseñaron resiliencia a los jóvenes y a los no tan jóvenes para poder afrontar esta gran crisis de la vida que para muchos era la primera. Entonces, una vez viendo cuál es el origen de todo, esto tiene un origen de hace mucho tiempo, de un trabajo de hace más de 7 años con Susana y con el PEAM, con la gente del Orfeó Català y su grupo Ave Fénix, que están haciendo una labor impresionante que luego se las van a platicar. Claudia, la maestra, la organizadora, la fundadora de todo esto, va a estar con nosotros, Claudia Islas, va a estar con nosotros en un conversatorio hablando de todo el trabajo que se hace dentro de los centros de día en México y en concreto en Ave Fénix, que es el primero que se funda en México. Bien. Pues una vez hecho esto, me toca presentar al hermoso equipo que gracias a él esto se ha podido hacer. Sin duda alguna, una pieza fundamental para que esto salga adelante es la maestra Susana Rocha. Muchas gracias, Susana. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, buenos días quizás para ustedes. Un placer, pero yo no quiero robar tiempo porque creo que esto de las palabras tiene que ser construido entre todos. Así que un placer que se esté generando este encuentro. Muchas gracias. Luego tenemos un estudiante de promoción de la salud, Miguel Ángel, quien además de apoyarnos, tiene unas reflexiones muy interesantes que nos va a compartir. Posteriormente, tenemos a Sofía de la Casa, de la Casa, hola,
ya prendió su imagen. Si quieren hablar un momentito, Miguel Ángel y Sofía, para que te conozca la gente del público, por favor. Primero Miguel Ángel y luego Sofía. Hola, buenos días. Es un gusto poder estar un poquito de tiempo con ustedes. Y la verdad es que es un momento y gracias por regalarnos un poco de su espacio y momentos. Entonces vamos a comenzar con este gran evento que tenemos. Sin más, ahorita le cedo la palabra a Sofía. Y Sofía, porfa. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Sofía, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina y encantada de estar hoy acá con ustedes en la virtualidad. Y tenemos a otra gran compañera del PEAM, Adriana Jordana, que tiene problemas para conectarse, pero en cuanto pueda se conectará con nosotros. Pues empezamos pensando que sería muy importante reflexionar sobre las maneras y las palabras que desde nuestras sociedades cotidianamente estamos definiendo a los adultos mayores. Y en ese sentido, Miguel Ángel nos hizo esta linfografía que ahorita nos va a proyectar otra persona que nunca quiere salir, pero que siempre está detrás de toda esta magia, Santiago Barreiro desde Ecuador, desde Guayaquil, y él nos va a proyectar esta imagen con las palabras que hemos recolectado entre México y Argentina y que son palabras que en la cotidianidad usamos para saber qué es esto para definir a las personas mayores. Hola a todos nuevamente. Bueno, pues antes que nada agradecerles, como ya les había dicho, un poco de su tiempo y les voy a empezar a leer las palabras, como dijo Mireya, que formamos entre todo el grupo y posteriormente voy a lanzar una pregunta para que ustedes nos puedan dar su opinión. Y bueno, las palabras es adulto mayor, persona grande, consejero, viejo, vejestorio, rocolo, ruco, yato, persona de la tercera edad, antiguo, nana, Geronte, abuelo, persona con historia y voz, segunda juventud, sabia, betabel, mamá, papá grande, edad de oro, pensionado, experimentado, ancianidad, gran anciano, jefecito, tata, senil, abu, anejo, consagrado, pucho, nanis. No sé cómo se sientan luego de esto. Adelante, Miguel Ángel, con tu pregunta. Sí, una vez que ya han escuchado las palabras que les hemos compartido, yo quiero hacerles una pregunta y es la siguiente. ¿Qué les deja pensando y sintiendo estas palabras que acabamos de leerles y que están ustedes viéndolas, que reflejan lo que es ser adulto mayor? ¿La puedes repetir porque no se oyó bien? Sí, va de nuevo. ¿Qué les dejan pensando y sintiendo estas palabras? ¿Estas palabras reflejan lo que es ser mayor? A mí no me gustaron las palabras ninguna, ¿eh? No, todas las siento despectivas, no me gustaron. Papá grande sí, me hace recordar a mi abuelo. Cuando hablo de él, digo mi papá grande. ¿Pero las demás? Pues tampoco me gustaron. Hola, amiga, aquí andamos. Hola, Ros. ¿Tú cómo sientes y piensas estas palabras que tenemos acá? ¿Crees que reflejen la complejidad de lo que es ser una persona mayor? Ros, no te oímos. Algunas de esas son las que reflejan. Rosana, no te escuchamos bien. ¿Puedes volver a repetir?
No, mire, es que la señal no suena. Pero aquí a ver, vamos a intentar. Ok, ya escuchamos que no les resuenan y que van a volver a intentar conectarse porque tienen mal internet. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos su comentario? Les recuerdo que debajo de la pantalla tienen un montón de iconos. Ahí tienen el icono de la manita. Santiago los va a ver y les va a dar la palabra para que puedan hablar. Adelante, quien quiera participar. Susana, adelante. Bueno, sí, yo creo que invitaría a la gente que está conectada, que escriban en el chat o que puedan aportar, porque pensamos, y justamente este conversatorio fue imaginado, este primer conversatorio fue imaginado pensando que las palabras son energías que crean realidades y que en este momento, si muchos de ustedes percibieron que estas palabras están asociadas o a una cuestión despectiva o de deterioro, quizás tengamos que entre todos pensar en nuevas palabras o en otras palabras o recrearlas para representar esta etapa de la vida o el transcurrir de la vida en una alta edad. Como decía Mireya, las sociedades van aumentando las edades, digamos, se va viviendo, se va extendiendo la posibilidad de vida en diferentes entornos y las palabras nos definen, nos encierran, nos marginan o bien nos liberan. Entonces, la propuesta justamente es pensar entre todos con qué palabras nos identificamos, porque me parece que resonaron como raras o como alejadas a lo que cada uno es. Sí, tanto las personas, Mireya, que te acompañan allí o quienes estén conectados, estoy viendo que está Sergio Sena, hay jóvenes de ambas universidades, de la Universidad de Río Cuarto, de la UACM, otros visitantes que están también en el chat. Me parece que entre todos, justamente por eso se llama conversatorio este momento, para que entre todos podamos repensar esas palabras que quizás no nos gustan tanto, que nos designan, y cuáles serían las que sí nos gusten. Por eso la propuesta es que esto sea activo y participativo. Están subidas las dos personas que habían levantado la mano. La una no ha aceptado todavía y están abiertos sus micrófonos. Perfecto. Hay una persona que es Pamela Hernández que levantó la manita, no sé si quiera platicar. Mientras nos dice si sí o si no, Susana, quiero agradecerte esta explicación que acabas de hacer, que creo que era muy útil. Yo lo tenía tan claro que pensé que todo el mundo lo tenía claro, pero obviamente no es así. La invitación es para que todos platiquemos, todos reflexionemos y veamos cómo el lenguaje que usamos cotidianamente, además de no muchas veces reflejar una realidad que es muy compleja, realmente son palabras que a veces, como dice Nani, ofenden. No tienen nada que ver, ¿no? Entonces, vejestorio no nos gustó, ¿verdad? Ahí está Pamela, que tiene que abrir el micrófono, pero ahí puede comentar. Perfecto, adelante. Hola, mi nombre es Pamela, soy alumna de la profesora Mireya, y bueno, la cuestión de las palabras me parece despectiva. La mayoría de las palabras suena despectiva, cuando creo que nosotros como cultura y sociedad deberíamos de considerar a las personas mayores desde el respeto, y creo que las personas que tienen una edad más avanzada, ¿no? A lo mejor en contraste a mí, creo que tienen muchas cosas que ofrecer y que nosotros los jóvenes podríamos escuchar, ¿no? Y creo que es muy valiosa la experiencia, ¿no? Y el aprendizaje que nosotros desde otras generaciones podríamos como recabar de ellos. Se me hace muy valioso y la verdad creo que nuestra sociedad está súper acostumbrada a esta cuestión como del edadismo, en donde la juventud está por encima, ¿no? De niños, de personas más grandes. Entonces, se me hace como una cuestión que deberíamos proteger, ¿no? Como valorar más que
nada. Y quizás tengamos que empezar repensando las palabras que usamos para definirnos y referirnos a estas personas. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí, Pam. Gracias, gracias. Sé que es tu hora libre y aquí andas. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar. Gracias. Cecilia Yatzer, por favor, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Mireya, muchas gracias por la invitación. Me parece Cámara, corazón. Necesitamos conocerte, tu cámara. Sí, a ver. No, es que no has aceptado subir como panelista. Pero ¿cómo tengo que hacer? No sé. Te voy a volver a invitar y dice sí. Bueno, pero mientras eso sucede, da tu no participación, Cecilia. Sí. Bueno, decía, agradecer a Mireya por la invitación a este espacio tan importante, a todos los que lo componen. La mayoría de las palabras creo que no resuelven de alguna manera, digamos, lo que significa ser adulto mayor. Y otras palabras que no se comprenden seguramente porque son términos propios, supongo yo, del país mexicano, ¿no? Pero de todas maneras hubo sí una palabra que probablemente da cuenta, digamos, de lo que es el adulto mayor, que tiene que ver con esto que decía edad de oro, ¿no? Como una edad importante, brillante, y me imagino que tiene que ver con esto de, bueno, haber cumplido ciclos en la vida, ¿no? Y estar intentando desarrollar otras actividades, otras propuestas, valorar lo que significa seguramente, o resignificar, mejor dicho, lo que significa la familia, lo que significa quienes son abuelos, lo que es ser abuela, lo que es resignificar, digamos, lo que son las amistades, las personas conocidas, los grupos de trabajo. Me parece que es una edad sumamente importante que da cuenta de esa palabra, probablemente, ¿no? Con todo lo que implica ser adulto mayor, ¿no? Que hay como una vuelta o un recorrido a revisar las cosas que se han hecho posiblemente y que permiten seguramente tener nuevos proyectos. Me parece que por ahí iría la cosa, no sé. ¿Se pudo escuchar bien? Sí. Sí, Ceci, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga la mano levantada? No lo veo, Santiago. ¿Tú tienes algo? No hay manos levantadas. Adelante. Bien, entonces si nos puedes compartir el PDF que te mandé con las imágenes y hubo personas que invitamos y que hoy por desgracia no pueden estar porque tenían ya otras cosas que hacer, pero se sintieron muy atraídas por el título del programa y por la temática, y entonces nos mandaron, de hecho se lo mandaron a Adriana ya llegó, gracias Adriana por estar aquí, y Adriana nos va a compartir lo que sus compañeras del PEAM, que hoy no pueden estar, nos quieren compartir y dejar para que pensemos. Adelante, Adri, y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Hola. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Luisa no se ha podido conectar, así que no sé, ¿leo las tres o hay alguien que me ayude a leer las de las tres compañeras? No sé, Vilma, si se conectó. Son tres compañeras que, bueno. Adelante. Tú adelante. Luisa del Carmen Olmos es alumna de Atelier 2024 del PEAM, de la Universidad Nacional de aquí de Río Cuarto. Rosa, ¿nos oyes? Creo que no. Bueno. A lo mejor está festejando su día, porque hoy es el día de su nombre. De Santa Rosa, y claro, ya. Claro. Se fue a festejar y ya nos dejó. Pues Adri, adelante con tu siguiente pregunta, por favor. Bueno, yo les quiero preguntar si consideran que habría otras palabras que reflejaran mejor lo que es ser mayor.
¿Cuáles? A ver, aporten. Estamos atentas a escuchar. No sé, o levanten la manito en el chat, o ahí las chicas que nos están viendo. A ver, ¿nos pueden sugerir alguna palabra? Sofía, ya te pasaron la bolita. Sí, y hay gente también, otros chicos de la uni, de Sí, Valeria, estaba viendo también. Pero las chicas que están con vos, Mireia, también nos pueden decir, porque por lo que oí hubo palabras que consideraban despectivas, entonces ellas nos pueden decir también qué palabras consideran que, bueno, que reflejan lo mejor de ser mayor. A ver, Nani, No, dice algo. yo siempre digo, soy muy mayor. Punto. Así se oye mejor, ¿no? Ya soy muy mayor. No digo ni edad ni nada, ¿no? Y cuando me pregunten, pues tengo 50 con ese y pues nada, 50. 50. ¿Y cuál es el problema? No hay problema, ¿verdad? No voy a decir que tengo 80, sino que tengo 50. Oye, Nanis, ¿y para ti esta época de la vida, qué te ha aportado? No, yo soy muy contenta en esta época de la vida. Amo a mis nietos. Nietos. Los amo, los adoro. Y fue el postre de mi vida. Wow. Los amo. Sobre todo el mayor. Ya ves. Gracias. Rosa ya está. Hago hablar a Nani y no quiere, pero miren cómo habla. Además, no, mis nietos no me dicen abuela, me dicen Nani, porque a mí toda la vida me han dicho desde chica Nani, entonces pues me dicen Nani. Perfecto. Así. ¿Alguien más quiere hablar de aquí? ¿O pasamos ya la voz? Perdón, está Rosita, creo que ha levantado la mano. Eres Rosita. Hoy es Día de las Rositas, felicidades a todas. Adelante, Rosita, por favor. Está Sergio también. Rosa, por favor, compártenos lo que querías decir. Hola, perdón, mis disculpas, porque no me podía conectar así con la imagen, mil perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, gracias, Rosa. Bueno, para los que no me conocen, bueno, soy Rosa, de aquí de Río Cuarto, Argentina. Fui docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde conocí a mi querida Susana, a Cecilia Yasser, bueno, y a tantas otras. Ahora soy alumna del PEAN, una satisfacción enorme pertenecer allí. Y bueno, y con respecto a lo que preguntaban sobre las palabras que representan al adulto mayor, bueno, algunas sí no son de mi gusto, pero otras sí, como edad de oro, sabio, experimentado. Somos personas con mucha experiencia de vida y algunas nos hacen ser maestros en distintas actividades, en distintos aspectos. El PEAN nos da o sea, recibimos y también damos cosas nuestras. Es una retroalimentación entre todos. Y bueno, un gusto estar contigo, Mireia, después de tanto tiempo, mi querida mexicana. Y les agradezco el saludo de Santa Rosa. Un besito para todos. Otro para ti y un apretón muy fuerte en el Día de tus Santos. Rosa, adelante, qué bueno tenerte por acá. Felicidades. Felicidades. ¿Ya me veo bien? Sí, ya se te escucha bien y se te ve bien. ¡Ay, qué padre! Pues aquí tengo a mis señoras y quiero decirles que aquí tenemos una Rosita que también viene a festejar con nosotras. Miren, se las presento y es Rosa. Hola, yo soy Rosa y me siento muy contenta por mi edad, porque he disfrutado lo mejor de mi vida. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Sí, Ros, gracias por el esfuerzo que estás haciendo de estar conectada y estar con nosotros. Y desde aquí del Orfeo te mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Todos se acuerdan de ti.
Ay, sí, mira, es una que nuestro internet esté muy bajo porque queremos participar, pero aquí la seguimos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Sé que no tienen internet y van con datos y bueno, se hace lo que se puede. Muchísimas gracias, Ros, por todo este esfuerzo y gracias a todo tu grupo por querer participar con nosotros. Gracias. Adelante, hay otra mano levantada. ¿Quién más? Miguel Ángel González. Lo veía Sergio, perdón, también conectado. No sé si él tenía intención de hablar. Sergio, de 1 minuto para ver. Mireya, te aviso por las dudas. Sí, yo lo invito. Y mientras Sergio lo piensa, Miguel Ángel, adelante. Hola de nuevo. Bueno, pues yo quiero preguntarles a todos los que nos acompañan, allá Mireya que igual que nos acompañan, también con Rosy, que si una de las palabras que podría resonarles sería reinventar, es decir, estar reinventándonos en cada momento, en esa etapa, es decir, reinventar, por ejemplo, nuevos valores, a lo mejor quizás nuevos prejuicios que tengamos o que tuvimos en toda esta vida, ¿no? Y volver a reinventarlos, ¿no? Cambiar ese paradigma que a lo mejor esas ideas que teníamos y que ahora es momento de poder cambiarlas para poder vivir plenamente. O quizás también reinventarnos en nuevos gustos, nuevas cosas que tengamos pendientes y que a lo mejor no nos atrevemos a hacer durante un largo tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿les resuena esa palabra, reinventarse constantemente? Para mí reinventarse no tiene nada que ver con la edad de las personas. Ok, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver? Pues reinventar es algo que ya encontraron y pero tienen algo nuevo que aportar, ¿sí? Entonces, un adulto mayor, pues aporta conocimientos, aporta vivencias, pero que él tuvo personalmente, no a nivel general. Sí, no inventa teorías. No. Pero se puede reinventar. Te puedes reinventar. Cada día te reinventas, cada día tienes nuevas actividades o nuevas ideas que aportas a lo mejor a tus compañeras o a tus mismos nietos, ¿no? Por tu experiencia. Entonces eso es reinventarte cada día. Gracias. ¿Alguien más? Sergio, pedían que hablaras. ¿Estás dispuesto a hablar? Nadia levantó Hola, buenas la mano. tardes. ¿Me escuchan? Dale, Sergio. Sí, Sergio. Sí. Perfecto, sí, por supuesto que vamos a opinar algo. Como frase, yo guardaría la edad de oro por todo lo que viene acompañado en la persona, su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, la capacidad de... y me incomodan muchos términos que se han dicho, sí, por supuesto que no los comparto. Creo que uno a esa edad lo que tiene es la capacidad de la resiliencia, pero no como todo el mundo lo habla, sino la capacidad de resiliencia de entender al otro desde su lugar y disfrutar la vida desde su lugar y aprender a caminar el tiempo. Creo yo que a esa edad uno camina el tiempo y si lo puede caminar mucho más despacio también lo haría, no por miedo a avanzar, sino por no perderse los instantes. Ese es el gran valor de cierta edad, como le llamamos los mayores adultos. Para mí son abuelos, papás, tatas, como me dicen mis nietos a mí, pero creo que es la edad de oro sin ninguna intención de equivocarme. Muchas gracias, Sergio. Había alguien más, ¿verdad, Santiago? Sí, Nadia. Abre el micrófono, Nadia, por favor. Buenos días, tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, me presento. Soy igual estudiante de la profesora Mireya de la Universidad de la UASM. Conforme a lo que voy escuchando y pues con referente a pues esas palabras que mencionaron al principio, pues sí considero que algunas sí son muy despectivas, que no son humanas y que pues sí, pues para mí como
persona joven, así, sería como una palabra que para referirme a una persona adulta mayor sería como vida, porque a través de esos ojos nos transmiten muchos conocimientos y como conforme a su visión, pues nos vamos formando y entendiendo que pues esta parte humana, ¿no? Que pues somos vida y para mí es eso y sería todo. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por tu participación. También sé que es tu hora libre y ahí estás dándole. Muchas gracias. No sé si hay alguien más, Santiago. Alguien levantó la mano. No veo quién es desde aquí. Ya veo. Mira ya. Sí, aquí estoy. Dale. Bueno, me decía la señora que cuando veo la imagen de palabras, muchas de ellas no deben muy bien. Tienen las perspectivas como bien, todo. Entonces, ella me estaba diciendo que yo como la de... Te oímos muy mal, Rosana. Te oímos muy mal. No se entiende lo que dices. ¿Lo puedes escribir en el chat, porfa? Rosana, ¿lo puedes escribir por el chat, por favor? Sí. En el chat tenemos otras participaciones. Tenemos la de Margarita que dice que si puede participar, aunque sea por el chat. Sí, por supuesto, dale, porque no le funciona su micrófono. Luego Luisa Monroy dice, hay más micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Hay alguien que no puedo leer su nombre, creo que es Cecilia Yatzer, que dice revisar prejuicios, revisar conocimientos, buscar otros caminos. Y Miguel nos proponía la palabra de reinventar. Y tenemos por ahora dos opciones. Una que dice que sí, que no, es una reinvención esta etapa de la vida, y otra que dice que finalmente no, es seguir con lo que ya estamos, ¿verdad? Sí, seguir. Pero hay dos manitas más levantadas. Adelante, Santiago. La mano de Alejandra tiene que aceptar, no ha aceptado. Voy a volverla a invitar, tiene que aceptar. Y por el otro lado está Nadia, de nuevo, Nadia Garuño. Dale, Nadia. Bueno, me presento, me llamo Margarita Contreras. De igual manera, soy alumna de la profesora Mireya. Y bueno, al escuchar ahorita lo que va iniciando la sesión, el conversatorio, me llama mucho la atención el tema porque, bueno, en noviembre pasado falleció mi abuelita, entonces me hizo recordar como que esos momentos. Bueno, siento que las palabras fueron muy despectivas, en donde ustedes le preguntaban a las personas adultas si nos representaba o no, y pues por ende ellas dijeron que no, y es cierto, ¿no? Porque muchas veces como que nosotros como jóvenes estamos acostumbrados a ver la juventud como un ideal, y lo que ya ha pasado como que lo vemos como con cierto recelo, ¿no? Como con molestia o no sé. Y yo creo que lo importante es como volver a ver a las personas adultas como esa esencia, porque creo que, bueno, ayer veía un video de Humberto Maturana y él decía que pues nosotros nos transformamos con la vivencia con otros. Entonces, obviamente, me pongo de ejemplo yo, cuando platicaba yo con mi abuelita, yo veía que mi manera de ver el mundo cambiaba cuando platicaba con ella y ahora veo las cosas de diferente manera. Entonces yo creo que el tener a un adulto mayor como parte esencial de la vida es como que es muy bonito y ya. Muchas gracias, Margarita, gracias. María Alberú, gracias por estar aquí, gracias por tu saludo, no sé si quieras participar. Mientras lo piensas, adelante, Susana.
Bueno, ahí está también Vanina de licenciatura en Geografía de la Universidad de Río Cuarto, también que está viendo si puede poner el micrófono, sé que tiene ganas de hablar, pero a mí me está conmoviendo mucho toda esta participación tan diversa, tan representativa de distintos grupos, de distintas edades, y voy escuchando diferentes palabras, como a favor o en contra. Acá hay como dos equipos de fútbol, ¿no? Entonces, me parece que las palabras nos transmiten el respeto, el amor, el cariño hacia las personas mayores, o también palabras dichas a veces en diferentes colectivos destinadas a una alta edad, que tienen que ver o que denotan sentimientos de rechazo, palabras que son denigrantes, palabras que son, como dijeron ustedes, despectivas, o también porque nos genera molestia esa persona. Y a veces es porque no nos queremos mirar a nosotros mismos en esto del transcurrir de la vida. Y tan importante lo que acaba de decir tu alumna Mireya, que tiene que ver con esta importancia de sentir que una persona mayor nos ayuda a transformar la vida, que nos transformamos con los otros, ¿no? Entonces, qué bonito asociar las diferentes palabras destinadas a las personas mayores justamente con la vida vivida, la vida por venir, la experiencia. Y a mí me gustan también palabras que han ido surgiendo a lo largo de estos años en los diferentes grupos con personas mayores en este programa del PEAN, de la universidad, donde aparecen palabras como artesanos de la vida. Ustedes hablaron también, o Miguel Ángel nos propuso esta palabra de reinventar. Inventar, crear, tiene que ver con un trabajo artesanal, ¿no? Con una obra de arte. Entonces, qué bonita palabra, recuperar esto de artesano de la vida, sumando un poco lo que han ido diciendo, ¿no? Ser constructores de nuestra propia vida desde un trabajo artesanal, desde un trabajo creativo, desde un trabajo hermoso que tenga que ver con revalorizar la vida. También se me viene el recuerdo muchos encuentros que hemos tenido entre adultos y jóvenes en la universidad en todos estos años, donde de un lado y del otro surgen palabras como respeto. Me sentí respetado, me sentí escuchado, ¿sí? Y creo que nos está faltando mucho como sociedad, y esta es una instancia para escucharnos y para aprender a respetarnos, a integrarnos desde otros lugares. Me parece muy valioso. Y por supuesto, recuerdo también un trabajo que hizo alguien en una tesis donde analizó encuentros entre niños de educación inicial con adultos de un geriátrico, y un pequeño de 5 años dijo, porque esas personas son ayudosos, son ayudosas. Es decir, ¿quién puede ayudar a otro? ¿Quién ha vivido mucho? ¿Quién tiene la fortaleza para hacerlo? ¿Quién tiene la capacidad y quién tiene la empatía y el amor con el otro? Qué bonito pensar que las personas mayores son ayudosas, ¿no? Entonces, artesanos de la vida, ayudosos. Y otra cosa que me queda de esos encuentros es que especialmente los jóvenes, pero también especialmente los adultos mayores, dijeron, me sentí nombrado por mi propio nombre, me sentí llamado, me llamaron por mi propio nombre. Qué bonito volvernos a llamar por nuestro propio nombre, una palabra que está despojada de estigmas, de imaginarios, de prejuicios. Volvernos a nombrar por nuestros propios nombres. Bueno, eso es un poquito el aporte, ¿no? En este encuentro que a mí me ha parecido realmente encantador, amoroso y necesario. Muchas gracias. Es parte del objetivo de estos encuentros generar espacios de reflexión y de diálogo entre diferentes generaciones para que aprendamos a tratarnos de una manera mucho más digna. Creo que en esta sociedad las etiquetas pululan y somos estamos invitados y somos muy hábiles para etiquetar a los demás sin reflexionar el peso de la etiqueta que estamos usando y que socialmente es validada, pero que finalmente está haciendo que la relación que yo pueda establecer con esas personas no esté fincada desde la dignidad. Y entonces, un trabajo especial que vamos a hacer en estos conversatorios es ver cómo podemos hacer para relacionarnos con dignidad como personas, seamos de la edad que seamos.
Veo que también está Toñis y veo dos manitas más levantadas. Adelante, Santiago. Dora tiene cámara y voz y manito levantada. Dora, está también Valeria. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, Valeria, adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria Vanina. ¿Qué tal, Mireya? Bueno, yo fui alumna de la profesora Susana Rocha en francés. Yo soy estudiante de las carreras del profesorado de la licenciatura de Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, acá en Argentina. Y bueno, primero felicitarlos por estos espacios, ¿no? que para compartir, para dialogar. Y una cosa que a mí me quedó mucho de las palabras que estaban era, para referirse a los adultos mayores, es justamente que son personas con historias y con voz. Principalmente con voz, porque como dijo la profe recién, hay que escuchar a nuestros adultos. Son personas que con mucha experiencia, que nos pueden aconsejar. Yo ahora me encuentro como soy estudiante profesorado en las últimas instancias ya de mi carrera, me estoy haciendo las prácticas y se nota mucho en la escuela, en la calle, la falta de valores que hay, ¿no es cierto?, que por ahí que nos pueden transmitir nuestros adultos y que justamente muchas veces no son tenidos en cuenta, ¿no? Son como nuestros viejos por ahí que lo dejamos a un lado y tenemos que recuperar justamente eso, recuperar el valor de la voz de nuestros adultos mayores. Eso nada más. Y gracias por estos espacios para compartir. Muchas gracias, Valeria. Sí, hay que crear estos espacios y hay que reaprender a escuchar. Exactamente. Esta sociedad llena de ruido no nos deja escuchar. Y hay que aprender a escuchar lo importante. Y lo importante es la sabiduría de vida, que muchas veces no está en los libros, ¿no? Ceci, adelante. Toñi, si quieres platicar, levanta la manita. Sí, con respecto a lo que estaba planteando recién la alumna de geografía, tiene que ver con esto de la historia, ¿no? O sea, también los adultos mayores son historia y memoria viva. Justamente ayer, en otro seminario, personas mayores planteaban la dificultad. ¿Me escuchan? Sí. La dificultad de las interacciones, ¿no? Es decir, que los jóvenes prenden el celular, es que no hablan, y que, digamos, como que faltan los vínculos afectivos o que están requebrajados. Entonces, una de las personas que planteó, bueno, antes había reuniones, había encuentros entre adultos y jóvenes, y en este momento son como escasos. Entonces, esa falta de interacción hace que tampoco el adulto y el joven puedan participar de conversaciones que muchas veces dan cuenta, digamos, de lo que le pasa a cada uno, pero por otra parte el adulto recupera siempre la historia familiar, la historia de la casa, la historia incluso de la localidad en la cual se vive, la del barrio, la del lugar, la de los juegos cuando fueron chicos, ¿no? O sea, todas esas vivencias que el adulto las conoce. Es decir, el joven parecería que en estos momentos vive en el mundo, digamos, de la virtualidad, del celular, entre otras cosas, de las pantallas, y que conoce poco como decía, del barrio, del lugar, y que eso quién se lo puede comentar o contar es el adulto mayor, el abuelo o un conocido que sea justamente un adulto mayor, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las recetas, por ejemplo, que era muy común que el abuelo o la persona mayor se la pasara a los jóvenes, bueno, ahora como tienen TikTok o tienen las recetas online, el joven no las pregunta. Pero bueno, también esa era un pretexto, ¿no? Como la palabra lo dice, un pretexto, una conversación anterior o previa para compartir con ese adulto mayor. Es decir, que parecería que hay que recuperar algunas de esas prácticas
la conversación, el encuentro, el pasar las recetas, o sea, el comentar o describir los lugares donde uno vive, cómo eran antes, cómo son ahora, por qué habrán cambiado, por qué no están más así. El mostrar las fotos, por ejemplo, ayer justamente comentábamos eso, ¿no? Es decir, antes en una casa era muy común el álbum de las fotos y ponerse a mirar, a verlas y hacer un comentario de ellas. Bueno, también se perdió porque como ahora las fotos están en los celulares, como que es difícil acceder, digamos, al álbum de esa familia. Bueno, todos esos como detalles o cuestiones que hemos ido enumerando también son factibles de poner en práctica para una conversación con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Por eso digo que el adulto, más allá de ser también una piedra preciosa o una piedra que brilla como un oro, porque el oro es algo, digamos, sólido, permanente, que no se deteriora con el tiempo, bueno, también yo le agregaría la palabra de una historia viva, una memoria, o memorias, en plural, ¿no? Memorias vivas. Sin duda, gracias Cecilia, y quiero también decir mi aportación, porque ya tenemos muy pocos minutos, que yo, por ejemplo, no me identifico con la palabra abuelo, porque yo estoy a 2 pasos de llegar a la adultez mayor, pero claro, no he tenido hijos, por lo tanto no voy a ser abuela, por lo tanto que voy a quedar fuera de ahí, ya, ¿cómo me van a nombrar? Va a ser todo un problema, ¿no? Pero si me dicen sabia, historia, ahí sí quepo, ¿no? Y hasta ahora, histórica también, por supuesto, como me dice Nani, histórica. Mireya, muchas gracias. Mireya, perdón, antes del cierre, mira, en el chat hay un comentario sí, que de lo Lidia. Quería leer. ¿Lo quieres leer tú, por favor? Porque es muy bonito. Léelo, pero para que no se olviden de leerlo, por favor. Sí. Eso también lo quería hacer, leer en el chat un mensaje de alguien que no puede conectarse con el micrófono. Hola, soy Liliana de México, tengo 59 años y me ha gustado oír las posibilidades de nombrarme afirmativamente y no desde el prejuicio social sobre las personas mayores. Cuidar, darnos espacios para hablar y seguir actuando en la vida social y sus propias vidas desde un lugar de dignidad. Nuestra sociedad tiene como modelo un ser humano masculino, completo, ay, si me la mueven, completo, funcional y en edad productiva. Y eso hace complejo que las relaciones entre generaciones, entre jóvenes y personas mayores se den. Considero todos los humanos sin importar la edad, debemos seguir reinventándonos. Qué bonito, gracias. ¿Y qué más? Bueno, estamos sobre el tiempo, ya Santiago me mandó un mensajito sutil de te quedan 3 minutos. Y no queremos seguir aprovechándonos de su tiempo, de sus ganas, de su día de celebración, de sus datos de teléfono, de su internet, pero sí queremos seguir reflexionando. Y no sé si Sofía le gustaría hacer un cierre mientras piensa si quiere hacer el cierre o no. Yo los quiero invitar el próximo 4 de septiembre. Tenemos el siguiente conversatorio que vamos a seguir trabajando sobre esto, sobre cómo poder tener una relación mucho más sana entre generaciones y qué papel juegan los derechos de las personas mayores en esta relación en la sociedad. Creo que es un grupo que está creciendo, creo que es un grupo social muy importante que estamos dejando de la mano y que a lo mejor pensar en los derechos nos puede ayudar como promotores de la salud, como trabajadores con gente adulta mayor, como nosotros mismos como adultos mayores, para poder establecer otro tipo de relaciones, otro tipo de acciones que nos permitan vivir conjuntamente, más dignamente y más humanamente. Sofía, ¿vas a querer hacer un pequeño cierre, por favor? Algo chiquitito, Mireya, si me permitís. Bueno, primero agradecerles a todos por estar. Me encantó compartir este conversatorio con ustedes. Y nada,
invitarlos al próximo conversatorio, como decía recién Mireya, y que nada, la próxima me encantaría escucharlas más a todas ahí, a las mujeres que no hablaron, que tenés ahí al lado, que me moría por escucharlas. Así que las de atrás, Nani. Las de atrás no las escuché. La próxima me encantaría escucharlas. Espero que les haya gustado este primer conversatorio y las esperamos para la próxima, a todas, a todos. Eso, Mireya, no quiero sacarle más tiempo tampoco a Santiago. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Nos vemos el 4 de septiembre a las 12 del mediodía, hora de México, 3 de la tarde en Argentina. Gracias a todos. Tenemos un último mensaje que no me quiero ir sin leerlo, de Antonia Soto. Muchas gracias, Toñis. Toñis es una persona súper especial para mí porque se supone que yo era su maestra, pero ella me acabó enseñando a mí. Hola, soy Antonia Soto. Para mí, un adulto mayor es un cofre de sabiduría, convivencias y experiencias que enriquecen y ayudan, enseñan, por lo que muchos son grandes promotores de salud. Sin duda alguna, tú, una de ellas, una grandiosa promotora de la salud. Felicidades, Toñis. Saludos a todos y nos vemos el próximo 4 de septiembre, 12 del mediodía, México, 3 de la tarde, Argentina. Gracias, Santiago. Gracias a Jorge y gracias a todos ustedes.